Rompiendo el tablero, el podcast de idiomas EAFIT que desafía lo convencional en el mundo académico. Hola, mi nombre es Laura Cardona y les doy la bienvenida a este podcast número 4 de Rompiendo el Tablero. Si no nos han escuchado antes, los invitamos a sintonizar con nuestros episodios anteriores, donde hemos abordado nuestro ADN, hemos hablado sobre las estrategias del desarrollo, del acompañamiento al desarrollo, donde hemos conversado respecto a las estrategias para potenciar nuestra creatividad, y eso pues nos abre el camino para la conversación que estamos a punto de tener el día de hoy. Así que bienvenidos y vamos a sumergirnos en el mundo de la inclusión sin etiquetas. El día de hoy nos acompaña Laura Peláez, así que bueno, Laura, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Espero que tengamos una conversación muy interesante y que nos sirva a todos referente a la inclusión. Vale, bueno, Laura, antes de sumergirnos como en las preguntas más específicas, cuéntanos sobre tu pasión, de dónde nace eso de la inclusión en el aula, esa pasión, ese interés. Bueno, yo creo que ha sido una necesidad porque soy profe universitaria, pero también un encuentro maravilloso que se dio cuando hice mi primera maestría. Yo me formé en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, y cuando llegué a esta formación en la maestría me encontré con un grupo muy diverso de personas. Dentro de mis docentes había personas con discapacidad y dentro de mis compañeros también. Y también fue como un momento para empezar a darme cuenta de mis estereotipos, de mis prejuicios también, porque era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Lastimosamente en nuestras sociedades hemos puesto a la persona con discapacidad en un lugar, en muchas ocasiones de exclusión y de discriminación, y llegar a un lugar donde eran personas que tenían posiciones de poder, que eran mis profes, con quienes yo investigaba. Eso me rompió como el cerebro, pues era como, no, esto es algo distinto y qué interesante que puedan ocupar estos lugares. Entonces recuerdo mucho pues como unas experiencias muy puntuales en esa formación, y fue precisamente cuando empecé a estudiar el derecho o los derechos de las personas con discapacidad, que me acompañaban en ese curso personas con discapacidad, personas que tenían discapacidad visual, una persona con parálisis cerebral, y entonces empezar como a rebobinar también todos mis prejuicios me hizo encontrarme con un mundo que yo no había explorado antes, y ahí nació un interés dentro de la investigación, y en esa maestría decidí profundizar sobre el derecho a la educación inclusiva y fue como mi tesis. Entonces me involucré en ese recorrido. Cuando regresé a Colombia, pues así como por asuntos de el destino será, llegué a trabajar en una institución en Medellín que se llama la Fundación Arca Mundial, y la Fundación Arca Mundial es un universo hermoso de personas con discapacidades que tienen un muy bajo nivel de funcionalidad, y fue descubrir y encontrarme con unas condiciones en las cuales había necesidad de muchos apoyos y donde entender la inclusión era todo un reto, ¿cierto? Encontrarme también con diagnósticos desde un lugar muy complejo, pero también con personas con un montón de potencialidades y un universo pues como de oportunidades. Entonces, bueno, como este trabajo me generó mucha sensibilidad, en particular pues con las personas con discapacidad, y fui profe, pues o soy profe universitaria, entonces encontrarme con mis estudiantes, ¿cierto? En un aula diversa, con un montón de intereses distintos, y esa necesidad pues como de atender a las generaciones de hoy, a las nuevas motivaciones que surgen en el aula, a personas con discapacidad, y en la inclusión en un sentido más amplio también, pues personas con diversidad étnica o cultural o de género. Entonces eso como me sensibilizó y ha sido una pregunta que ha transversalizado mi vida hace mucho tiempo. Quizá por eso me invitaron a este podcast. Seguramente. Entonces, ¿cuál fue ese momento específico donde pensaste, a esto me quiero dedicar? Bueno, hubo una experiencia así que me marcó mucho también, y fue mi primera experiencia profesional. Fue en España y me contrataron para dar un taller con población sorda, y pues yo no hablo o no sé lengua de señas. Entonces llegué a un espacio donde la persona que experimentaba las barreras en la comunicación era yo, y esa experiencia me hizo poner en un lugar como de reconocimiento y de sensibilidad, de necesidad de aprender un montón de otras cosas para poderme comunicar, y de entender que como sociedad hay un montón de asuntos que tenemos que construir. Entonces esa experiencia
puntual fue como, pues yo necesito saber más de inclusión porque hay tantas cosas y barreras que generan limitaciones para que todos podamos aprender, y de ahí surgió un interés y una necesidad que ha ido creciendo a lo largo de la vida. Vale, qué interesante todas esas situaciones a las que nos va acercando la vida como en ese recorrido profesional, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es, según tu trayectoria, porque veo que has pasado por diferentes ámbitos, cuáles han sido como esos retos, oportunidades o experiencias tuyas o de compañeros, de los profes que me mencionas, que han marcado ese camino? Bueno, entonces, como para marcar un poquito como el tema de la trayectoria, entonces lo que te decía, esa formación en derechos humanos y ese énfasis en profundizar pues como el derecho a la educación, es como el antecedente principal que yo marco en ese camino. Después de eso, pues el hecho de trabajar en ARCA y encontrarme con la discapacidad de frente, con sus familias, con las instituciones, con la inclusión también desde el lugar de lo laboral, lo académico. Entonces esa experiencia pues fue forjando también las frustraciones que se viven en la inclusión, los retos y los desafíos de trabajar con diferentes actores, y después de eso pues como el hecho de ser profe. Yo soy profe en Bolivariana en psicología y digamos ha sido una facultad que se ha preguntado mucho por la inclusión, entonces también como desde ese lugar reconocer las experiencias de mis compañeros de trabajo, encontrarnos con comunidades educativas que cada vez son más diversas, con estudiantes que llegan con retos hacia los profes y que podamos construir entre todos un saber y un cúmulo de experiencias que sean valiosas para todos, fue también pues como un hito importante de esa trayectoria. Y desde ese lugar creo que hay un punto importante que tiene que ver con lo formativo, y dentro de eso formativo pues esta serie de preguntas y de experiencias me llevaron a hacer una formación en la maestría en psicopedagogía. Actualmente soy profe de esa maestría en Bolivariana, y dentro de esa maestría pues acompaño muchos profes, ¿cierto? Que también se encuentran con un montón de retos en la inclusión, y con ellos he aprendido mucho pues desde qué hacer docente en el mundo de la primaria, de la secundaria, en los preescolares. Entonces, claro, han aparecido un montón de retos pues en las clases con los profes que acompaño, en las investigaciones que también he acompañado y con mis compañeros de trabajo. Dentro de esos retos, por ejemplo, recuerdo mucho una estudiante que le acompañé su tesis de maestría, que estaba investigando la inclusión de personas con discapacidad intelectual en los contextos rurales, y el principal desafío que encontraba era los recursos, ¿cierto? Recursos en términos de material, recursos en términos de infraestructura, y ese elemento quizá, por ejemplo, no lo encontremos los profes acá en EAFIT, pero hay otros retos. Entonces también el reto de las actitudes docentes, el reto de trabajar y reconocer que hay otros actores con los que nos tenemos que pensar lo educativo, que las familias entonces participarán de ciertos procesos, o que necesitamos decirle a un compañero, no sé muy bien qué hacer, qué se te ocurre, y vení, creemos juntos o aprendamos juntos, y eso es un reto en el que hacer docente. La flexibilidad en términos también, digamos, de esa apuesta metodológica. En pregrado hicimos una investigación sobre las actitudes y prácticas docentes que favorecen la inclusión, que luego en la descripción se les puede dejar ahí el recurso, que fue muy interesante porque lo que empezábamos a ver era cómo hay nuevos retos y desafíos para entender, por ejemplo, la educación de hoy, pero seguimos amarrados, por ejemplo, a la lección magistral, y la lección magistral hoy no da la respuesta necesaria a la diversidad de los estudiantes, y cómo los profes que son como más efectivos en su práctica son aquellos que se preguntan por su metodología educativa, por sus didácticas, que están más abiertos, digamos, a todo el tema de metodologías activas en educación. Entonces yo creo que encontrarse con un grupo supone un reto, encontrarse con un estudiante supone un reto, y lo que nos permite resolverlo es acercarnos a ese ser humano, o es leer sensiblemente las necesidades que se pueden presentar. Y desde ese lugar creo que se empieza a construir todo un camino que le da voz a la diversidad, independiente de que estemos hablando de la diversidad de género, de la neurodiversidad, de la diversidad intercultural, ¿cierto? Pero creo que tiene que ver más con eso, o sea, como el principal desafío es un asunto de sensibilidad y de ser sensibles a la necesidad del otro que acompañamos.
Vale, qué interesante todo eso que dices porque implica diferentes ámbitos, o sea, no solo uno, sino que todas las personas que participan en ese ecosistema tienen alguna implicación de alguna manera, entonces es bien interesante y es una muy buena reflexión. Entonces ahorita entrando como en ese tecnicismo del tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión en el aula? ¿Qué espectros como que envuelve todo esto? Bueno, entonces ahí, siempre que explico este concepto, lo explico desde un lugar de reconocer que es un proceso, no un resultado. O sea, la inclusión es un proceso, implica un camino, y en ese camino hay una palabra clave que es participación. Entonces, ¿cómo entendemos la inclusión? Como un proceso que busca la participación ¿de quién? De todos, y eso necesariamente nos lleva a una pregunta, y es, para que todos participen, ¿qué barreras tenemos que eliminar? Entonces la inclusión es eso, es cómo puedo desmontar barreras en el acto educativo para hacer que las personas que están ahí, independiente de sus características sociales, económicas, culturales, etcétera, puedan aprender y puedan aprender con calidad. En ese proceso, entonces, pues nos encontramos con lo humano, porque lo humano es diverso, ¿cierto? Lo humano no es homogéneo. Entonces llegamos a un aula donde quizá hay personas que vienen de otras culturas o países, que puedan tener lenguas distintas, que puedan identificarse desde un lugar de género diverso, que puedan tener capacidades cognitivas, sensoriales, distintas. Entonces, claro, cuando reconocemos la inclusión es este concepto sombrilla que abarca el tema de la inclusión de género, el tema de la inclusión de la discapacidad, el tema de la inclusión, digamos, intercultural, el tema de la inclusión laboral, también desde lo académico, desde lo escolar, porque es como nos preparamos para que todos podamos conseguir trabajo y entrar en un mercado laboral. Y digamos que esta invitación hoy que me convoca tiene que ver más con la inclusión de ese desafío específico que es la discapacidad, pero pues es un concepto mucho más amplio porque es ese proceso donde todos podemos participar. Y si reconocemos que es ese proceso y que implica desmontar unas barreras, pues la pregunta sería ¿cuáles son las barreras que tenemos que desmontar? Y dentro de esas barreras entonces vamos a encontrar elementos físicos que tienen que ver con la infraestructura, pues que el aula tenga, no sé, la puerta suficientemente ancha como para que entre una silla de ruedas, o que el baño tenga accesibilidad, pero también hay otros recursos u otras barreras en las que necesitamos empezar a pensar. Por ejemplo, las barreras de comunicación. Pues lo que me pasó, lo que te compartí hace un momento cuando te decía lo de la experiencia en la comunidad sorda, pues como cuáles son mis posibilidades o mis dificultades para comunicarme con diferentes tipos de personas. O las barreras actitudinales, que son muy difíciles de desmontar, pero que también era un poco lo que yo te decía, como llegar a un aula y pensar que una persona con discapacidad no puede ser mi profe, claramente es una barrera actitudinal, es un prejuicio, pero la posibilidad que tengo de desmontar y de darme cuenta de que puedo deconstruir esa realidad es lo que me permite como aumentar ese potencial de aprendizaje. Entonces tenemos como esas barreras que tienen que ver con lo actitudinal, que desde mi experiencia son quizás las más importantes para movilizar procesos de inclusión, porque implica reconocer desde mi lugar o mi rol, pues si soy profe, qué puedo hacer para contribuir a que todos aprendan mejor, cómo autoevalúo mi práctica, qué tan sensible o qué tan cercano soy a mis estudiantes, que tanto me esfuerzo como profe para generar un clima de aula positivo, ¿cierto? O como compañero, pues como hacerme las preguntas de cómo reconozco la diversidad, de cómo incluyo al otro, etcétera. Entonces, creo que esas barreras actitudinales quizás son las más importantes en las que más tenemos que trabajar. Sí, mira que ahorita tú hablando sobre esas barreras y como tu experiencia, me hizo recordar, yo salí más o menos en el 2010 de mi bachillerato, pero estudié en un colegio donde estábamos con la comunidad sordomuda. Entonces en mi clase... La comunidad sorda. Gracias. La comunidad sorda. Entonces con ellos siempre había como un tutor. Entonces podían haber 3, 4 personas y el tutor siempre estaba haciendo como su lenguaje de señas. De hecho en el colegio tomamos curso, nos graduamos en lenguaje de señas, de lo cual recuerdo muy poco. Y muchos de esa generación pasó a la universidad. Entonces en el bloque de educación estaban como en diferentes carreras administrativas y tenían su tutor, pero era a veces como un debate porque ellos a veces lo llevaban, a veces la universidad lo proveía y
Y era bien interesante porque estamos hablando de hace más o menos 14 años, entonces es como, bueno, qué evolución ha podido tener todo este tema al respecto. Y también recuerdo a alguien que era ciego, estaba con nosotros en lenguas modernas, y esa persona, pues los profes, o sea, lo que decías de la actitud de los profes era una cosa espectacular, porque le conseguían los textos en braille para que él pudiera aprender, y aprendió un segundo idioma, pues también por la pasión de los profes en su proceso, y se lo tomaban muy en serio, pues una carrera profesional. En eso que tú nombras, pues ahí hay como unos elementos también importantes para pensar la inclusión, pues como desde esas experiencias, y es como hay 3 pilares fundamentales. Hay un instrumento muy valioso a nivel institucional que se llama el Índice de la Inclusión, que permite la autoevaluación como de las instituciones educativas, pero el índice, digamos, está centrado en 3 pilares de la inclusión. El primero tiene que ver con las políticas como de un centro educativo. Entonces, yo como profe, pues me pienso la inclusión, si mi centro se piensa la inclusión, si mi institución educativa, mi universidad, mi colegio se lo piensa y lo traduce en políticas abiertas a la diversidad, donde esa diversidad se pueda expresar, donde lleguen, pero no solamente desde el lugar de permito el ingreso, sino acompaño, ajusto los materiales, establezco los recursos para que las personas puedan participar y aprender, porque la inclusión no es un favor, es un derecho, ¿cierto? Entonces eso es importante. Si yo tengo una persona ciega en el aula, es responsabilidad de la institución dotar los recursos para que esta persona pueda acceder al material en audiolibros, en braille, etcétera, ¿cierto? Que haya esa accesibilidad. Entonces, lo primero es la política. Cuando hay una política inclusiva, esto se traduce como en el segundo elemento, que es cultura, y es como nos preguntamos a nivel cultural por la inclusión. Claro, entonces la cultura se vive en los valores de la institución, en el respeto por la diferencia, en el diseño de los lugares, en la infraestructura, en la forma como, por ejemplo, se diseñan las aulas, ¿cierto? Es como, tiene que ver con eso relacional, con la infraestructura, con el espacio físico y demás, pero que nos muestra que esas políticas tienen un lugar. Y la tercera, o el tercer elemento, pues ya tiene que ver más con las prácticas, ¿cierto? Donde los profes sí tienen un lugar muy protagónico. Entonces, claro, yo tengo unos recursos, tengo una institución que le está apostando a la inclusión, pero entonces yo como profe también proveo una práctica inclusiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que me pregunto por la educación, que de alguna manera me capacito y me formo para poder encontrar nuevas metodologías para enseñar mejor, que desde el lugar de reconocer las necesidades de los estudiantes esté sensible a hacer seguimiento de las personas que acompaño en el aula. Entonces, claro, empezamos a generar unas experiencias muy exitosas de inclusión que se vuelven ese radar, ¿cierto? Pero es como considerar también dentro de esas posibilidades esas 3 palabras que son claves: política, cultura y práctica. Bueno, a veces también es muy común utilizar como ciertos términos pensando que nos referimos a lo mismo, y yo creo que ahí es donde muchos podemos pecar. Necesidades especiales, discapacidad, capacidades diversas, ¿estamos equivocados? ¿Cómo lo podemos entender de una manera más simple? Bueno, entonces hay un término correcto, políticamente correcto, ¿cierto? Que nos lo da la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y que nos dice que la forma correcta de referirnos es persona con discapacidad. Ese es el término. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque ponemos en primer lugar a la persona, y la discapacidad es una característica más dentro de la persona. Pero el lenguaje es performático de la realidad, o sea, construimos la realidad con la forma como la nombramos. Entonces, palabras como minusválido, inválido, que hacen parte, digamos, de ese espectro del modelo médico rehabilitador de la discapacidad, sordomudo, lo que hacen un poco es invisibilizar a la persona, ¿cierto? Ponerla en un lugar de inferioridad. Entonces, por eso también es importante como, pues, tratar de relacionarnos con el otro desde un lugar que sea validador y respetuoso. Entonces, políticamente es correcto el término persona con discapacidad. Socialmente, pues es importante reconocer que la discapacidad es un atributo más de la persona, si lo queremos llamar así, y desde ese lugar, pues tú eres Laura y puede que tengas una condición de discapacidad, pero eres Laura. Entonces, si no es estrictamente necesario nombrarte desde el lugar de la discapacidad, no hacerlo. Pues no se hace. Llamarte por tu nombre, porque es una persona, pues sería como lo
que lo correcto, por llamarle de alguna forma. Dentro de los movimientos de personas con discapacidad o los colectivos de derechos de personas con discapacidad, hay un movimiento que ha cogido mucha fuerza, que es un término correcto, reivindicatorio y que surge de los colectivos con discapacidad, que es el término diversidad funcional. Entonces, podemos encontrar, digamos, 3 términos que son correctos, que son el término persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, porque la discapacidad puede ser permanente o transitoria. Entonces, digamos, esta palabra en situación pone énfasis en ello, y persona con diversidad funcional, que lo que nos muestra es que todos tenemos diferentes estilos de funcionamiento, ¿cierto? Okay. Y le pone el énfasis al funcionamiento humano y a la diversidad en ese funcionamiento humano. Pero el resto de términos, pues a veces invisibilizan mucho, ¿cierto? Por ejemplo, capacidades diversas, es que todos tenemos capacidades diversas. Entonces, pues es un término como que un poco es un eufemismo, que no tiene un aval académico ni científico, que surgió alguna vez en México en un contexto particular y cogió así como mucha fuerza y se usa, pero no es políticamente correcto. Entonces, para resumir, persona con discapacidad es adecuado, o diversidad funcional en términos del movimiento de derechos de personas con discapacidad. Qué bien, mira, esto que nos acabas de mencionar, pues hace también referencia, hace poco escuchaba un podcast de diversidad en el aula y de inclusión en el aula, de hecho, y la invitada mencionaba que los profesores deben de enfocarse en el estudiante y no en su diagnóstico, porque lo más común en el aula, y esa frase me marcó bastante, es como lo más común en el aula es que todos somos diferentes. Entonces, pues resuena mucho con lo que acabas de mencionar, porque primero somos personas. Para mí un estudiante no es un número, sin embargo, necesitamos calificarlo con números para poder saber si pasa, logra cumple con las competencias, los logros, etc. Entonces, se mencionaba en este podcast que a veces cuando se le entrega como el diagnóstico al profe, el profe pierde como esa seguridad en lo que sabe hacer, y ahí surge como este mito que todos los profes tienen que saber todos los diagnósticos para poder funcionar, ¿cierto? Entonces, son varias afirmaciones aquí. ¿Tú qué piensas de eso? Pues tengo todo el aval con el podcast que escuchabas, porque pues efectivamente es así, o sea, una persona es más allá de un diagnóstico, tanto en el área médica como en el área educativa, ¿cierto? Los profes son profes, no son médicos, no son profesionales de la salud y no tienen por qué serlo. Entonces, el diagnóstico es un mapa que nos orienta, es decir, si yo tengo en el aula un niño con síndrome de Down, por ejemplo, pues reconocer su diagnóstico me ayuda a tener una lectura de algunas particularidades que puedo encontrar. Pero las personas somos personas y somos diversas, entonces 2 niños con síndrome de Down son distintos y tienen intereses y gustos distintos, motivaciones distintas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el trastorno del espectro autista, ¿cierto? O sea, independiente de que compartamos el mismo diagnóstico, al encontrarnos con una persona nos encontramos con eso, con una persona, con sus particularidades, intereses y demás. Lo más importante, como desde mi experiencia y mi perspectiva, tiene que ver más con un profe sensible a la diferencia, es decir, con un profe que se pueda preguntar quién es mi estudiante, cuáles son sus intereses y sus gustos, si en algún momento el diagnóstico me sirve para hacer un ajuste, para reconocer que puedo innovar metodológicamente, pues maravilloso, pero no es la excusa para no hacerlo, porque me pasa también mucho en mi experiencia, ¿cierto? Como, es que como no sé, pues entonces yo doy la clase igual. Que ahí tenía, por ejemplo, pues hace poco tenía una experiencia personal que me parecía pues como muy relevante con una niña y sus profes de primero. Entonces estaba en su proceso como de aprendizaje de la lectoescritura, llevaba muy poco tiempo en ese proceso y le mandaron un examen para diagnosticar dislexia, pues como que hicieron una derivación para hacer una evaluación de un trastorno de aprendizaje. Esa derivación pues llega como a mis manos y me hacía primero como esa reflexión, y hacíamos la reflexión en el colegio, pues como en este caso, y es ¿qué se ha hecho? O sea, ¿qué tipo de estrategias pedagógicas se han implementado para agotar el recurso pedagógico antes del examen clínico? Porque entonces no se nos puede convertir que solo hago un ajuste
o solo hago una innovación pedagógica o un acompañamiento si tengo un aval médico o clínico para hacerlo, ¿cierto? Porque mi pregunta como profe tiene que ser mi pregunta por mi estudiante. Y si yo veo que hay un niño que le está costando un poco más aprender algo, pues qué tipo de estrategias pedagógicas he implementado. Me he sentado con ese niño, me he encargado de observar lo que está pasando ahí, de enfatizar, tutorizar, hacer un ejercicio extra, proponer un juego, o no, o solamente entonces me quedo en el lugar de necesitar que llegue ese aval para poderlo hacer. Entonces creo que el diagnóstico educativo y el diagnóstico clínico o pedagógico son dos diagnósticos distintos y que como profe yo tengo la responsabilidad ética, porque es mi responsabilidad ética como profe, hacer un diagnóstico pedagógico. Y eso no quiere decir que me tenga que sentar, porque muchos profes me dicen, no, pues pero que con qué tiempo lo voy a hacer, tengo 40 chicos. Claro, no, pero yo hago un diagnóstico del grupo. Yo reconozco si el grupo está dispuesto o no está dispuesto a la participación. Yo reconozco dentro del grupo las personas que cogen todo muy fácil y aquellas a las que les cuesta un poco más. Reconozco también dentro del grupo las formas en las cuales puedo mejorar mi práctica. Entonces, si yo siempre hago una clase magistral, pues claramente no todos van a aprender de la misma manera, pero si yo un día hago una clase magistral participativa y al otro día hago un trabajo colaborativo y al otro día llevo un juego, ¿cierto? Entonces voy como generando experiencias de aprendizaje que enriquecen la posibilidad de que todas y todos puedan aprender. Y no estoy pensando en que entonces solo me voy a enfocar en el niño que tiene un diagnóstico para que pase la clase, sino en que todos puedan aprender y tener una experiencia enriquecedora. Y de eso se trata la inclusión, pues cómo estoy pensando mi clase, mi dinámica y mi didáctica para que todos tengan una experiencia enriquecedora. Y en esa vía, pues yo honestamente desde mi experiencia sí creo que el docente tiene un papel protagónico. Demasiado, mira que aquí pensando también y como remontando en mis años, hace un par de años no más, donde me enfrento a un salón de clase con una persona con síndrome de Down y luego con TDA. Entonces siento que las experiencias más enriquecedoras para mí me las dieron ellos. Y en estos momentos es como, ¿qué hay de la vida de este estudiante? Entre los profes que estuvimos en ese tiempo, es como, muy bien, se graduó. Y en ese entonces, pues digamos que la academia poco andaba como en esos temas, entonces es actitud. Volvemos a lo actitudinal, como profe, ¿qué me puedo reinventar para poder transformar ese salón de clase como en los procesos? Y ellos me dieron como esa satisfacción de lo intenté, los incluí y me lo disfruté. Y creo que aprendí muchísimo de ellos. Entonces es bien interesante todo esto, es algo que marca. Nosotros cuando enseñamos un idioma, pues hay como ciertas características que tenemos que tener en cuenta en ese proceso de aprendizaje y algo que se nos facilita por las habilidades en las que nos enfocamos es como cada persona tiene un tipo de aprendizaje, cada persona aprende de manera diferente y cómo llegar a eso. Entonces yo creo que se conecta y siento que es una facilidad para nosotros como profes de un idioma extranjero, en este caso. Bueno, entonces ahorita, como recolectando toda esta información, ¿qué tips les podrías dar a nuestros profes en este tema de la diversidad en el aula? Bueno, yo creo que esto no es un asunto de recetas mágicas, pero la experiencia sí nombra algunos elementos que nos pueden ayudar. Tú acabas de nombrar uno que es como desde la experiencia que yo tengo, desde el reto que viví con estos estudiantes, con este grupo, la socialización de experiencias significativas. Cuando yo me siento con un compañero, con un colega y digo, tuve este reto en clase, pero desde este lugar lo logré atravesar o esta estrategia me funcionó. Eso nutre la inclusión. Entonces, una primera invitación y como un primer recurso es hablemos de lo que nos desafía y construyamos entre todos herramientas. Un segundo pilar de la inclusión es la inclusión de diferentes actores, es reconocer, por ejemplo, como profes de idiomas, cuando trabajan con niños, con adolescentes, especialmente pues como en esta población más joven, incluir familias, ¿cierto? Entonces las familias son un pilar de la inclusión, los papás son un recurso importante dentro de esos procesos de aprendizaje y a veces nos pensamos lo educativo más desde ese lugar como de la isla, yo hago acá lo que hago pues como en el salón de clase y ya, pero incluir otros actores nos ayuda mucho.
Un tercer elemento importante tiene que ver con la autoevaluación. Que yo salga de una clase y me pueda preguntar, mis estudiantes aprendieron hoy, disfrutaron su clase hoy, yo tenía claro el objetivo, yo preparé mi clase, porque creo que son preguntas básicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica educativa. Hay elementos que configuran una mejor práctica inclusiva que nos lo dan, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje. Formarnos en DUA nos ayuda, ¿cierto? Poder reconocer que puedo tener algunos principios que hagan que mi clase la puedan experimentar con un mayor nivel de participación todas las personas, independiente de sus características, y que eso involucra trabajar diferentes metodologías activas de educación, ¿cierto? Y reconocer que tenemos diferentes canales de percepción de esa información y que desde ese lugar entonces puedo enriquecer mi práctica docente. Ir a recursos, pues cuando yo me encuentro en el aula, claramente, pues como desde la neurodiversidad, por ejemplo, con un estudiante con TEA, pues aprendo, o sea, no tengo que ser un médico, un neurólogo especialista en un diagnóstico, pero si hay algo que me genera curiosidad o que en algún momento yo como profe valoro que puede ser una barrera en el aprendizaje, entonces me preocupo por formarme, por aprender, si es necesario abrirme al trabajo interdisciplinar para recibir pautas o recomendaciones. Era algo que hacíamos, por ejemplo, mucho en la fundación que te dije al principio que trabajaba en Arca Mundial. Entonces, claro, hay muchos niños que están en procesos de inclusión, por ejemplo, que tienen un diagnóstico pues un diagnóstico del desarrollo. Entonces, también desde ese lugar como profesionales, como psicólogos, como médicos, etcétera, ¿qué recomendaciones le podemos dar a un profe para que mejore su práctica educativa y para que tenga menos miedo? Porque la diversidad nos da miedo. A todos nos cuesta, porque no es algo con lo que nacemos y desde chiquitos nos han socializado en la inclusión, no, es un discurso nuevo porque empieza, digamos, con más fuerza en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, claro, la generación de nosotros, pues no le tocó la inclusión, la estamos aprendiendo como adultos, y cuando nos encontramos con la diversidad como profes, no estamos acostumbrados a ellos o a ello y nos cuesta, es un reto. Entonces también es como permitirnos vivir el miedo, como, ay no, qué difícil a veces asumir estos retos, pero tengo la voluntad y la apertura de hacerlo. Ahí es donde uno necesita ese ingrediente mágico. Pero yo creo que la sensibilidad es la respuesta. Mira que me hiciste acordar de una experiencia que tuve en psicología con un estudiante. Yo doy una clase de clínica psicológica, que es pues una materia en la que culturalmente pues digamos que nos han enseñado que la psicología tiene un lugar donde el lenguaje es lo más importante, pues como el lenguaje verbal es lo más importante, o la metáfora, o lo que las personas no dicen. Y me encuentro con un estudiante autista y con ese reto de medir esas competencias en un estudiante con unas características de funcionamiento muy distintas. Y recuerdo mucho un ejercicio de evaluación que hicimos inicialmente de un juego de rol, y yo vi ese ejercicio y dije yo, ay no, qué cosa tan desastrosa, pues como no cumplió nada. Sí. Pero después me pregunté como, no soy yo pues la profe que enseña sobre inclusión, ¿qué estoy haciendo para modificar, por ejemplo, esta evaluación o para darme cuenta si él es capaz de ganar esta competencia y demostrarme que la tiene en otro lugar? Entonces recuerdo mucho que pues como que por ejemplo hicimos una flexibilización evaluativa y él hizo ese mismo ejercicio en la institución donde yo trabajo con población autista y fue otra cosa, y me mostró otra manera de hacer psicología o de entender la psicología. Entonces creo que también evaluar nuestros errores es lo que más nos ayuda a ser más inclusivos, a tener como mejores recursos o herramientas. Buscar charlas ayuda mucho, pues por ejemplo TED tiene varias charlas y conferencias sobre inclusión, sobre recursos educativos. Hay un canal muy bueno que es Edutopía, que tiene diferentes recursos para favorecer metodologías activas en la educación. Entonces creo que tiene que ver más con ese interés y esa sensibilidad que nos hace buscar y ahondar en experiencias que puedan enriquecer el aula. Bueno, ahí mencionabas también como mi siguiente pregunta de ¿qué tips nos podrías también dar para que nuestros profes puedan ampliar esos conocimientos? Ahí mencionaste TED. Yo soy fan incluso para las clases, pero ¿qué otro recurso podría sugerirnos? Edutopía es muy bueno porque es un canal, pues, digamos, de recursos informativos. A nivel tecnológico, también empezar como a generar enganches con la tecnología, pues como desde la clase, ¿cierto? Entonces, utilizar las redes sociales como un insumo para el aprendizaje.
el trabajo colaborativo. Entonces es un tip súper importante, pues como favorecer el aprendizaje basado en proyectos, favorecer el aprendizaje colaborativo como herramientas que favorecen la inclusión, favorecer el acompañamiento tutorizado, o sea, como que entre los pares se puedan dar tutoría para lograr un objetivo de aprendizaje. Elementos muy puntuales que nos da el DUA. Al principio de una clase, establecer el objetivo de la clase. Hoy vamos a aprender esto y que se enmarque el objetivo de la clase. Que podamos dar como tiempos, lo vamos a hacer y que yo tenga esa estructura como de la clase, la introducción del tema, vamos a hacer un juego, vamos a evaluar de esta manera, o sea, que haya una organización y una preparación de la clase. En términos de la evaluación, flexibilizar la evaluación, no siempre evaluar de la misma manera, evaluar formativamente, hacer feedback. Esa herramienta es muy importante con todas las personas, niños, adolescentes y adultos. Yo estoy viendo que eres muy bueno en algo y como profe te hago un feedback positivo, pero estoy viendo que te falta y soy capaz de sentarme contigo y de hacerte un feedback que te ayude a construir como un ancla para ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces digamos que en términos generales, vuelvo como a la palabra que creo que he usado mucho y es sensibilidad, o sea, lo que necesitamos son profes sensibles y empáticos con la diferencia y con las necesidades del aula. Qué buena manera de concluir toda esta parte. Muchísimas gracias y bueno, hoy viene una de mis partes favoritas del podcast. Preguntas rápidas y curiosas. Ok. Entonces, ¿un buen libro o una serie? Ay, no sería capaz de definir cuál de es las muy dos. duro, ¿No? Las dos. Sí, yo creería que también, porque me gusta mucho la lectura, pero esa parte de la serie es un domingo, qué delicia. Qué rico, sí, total. Bueno, ¿caminata en la naturaleza o un día tranqui en la playa? Caminata a la naturaleza. Sí. Sí. Yo creería que me iría para la playa. Lo que pasa es que Santa la playa Marta, está para muy tener lejos. los dos. Claro, pero la playa está Bueno, muy sí. lejos, entonces acá prefiero la caminata a la naturaleza. Está bien. Bueno, ¿y qué tip nos darías o algún hábito extraño que tú tengas para enfocarte? Bueno, de pronto un hábito extraño, pero que me ayuda mucho es cuando tengo la cabeza muy llena de pensamientos o de cosas, entonces respiro y garabateo. Entonces cojo un papel y empiezo a garabatear como los niños y mientras garabateo respiro. Entonces eso me ayuda como a centrar todo, o sea, lo hago un minutico y respiro y ya, como eso me aterriza como la cabeza. Dibujos. Garabatear, así como los niños que garabatean. 0, 0, 0, 0, eso, línea, como línea. rayo, eso. Palito, bolita. Sí, Okay. como fluyendo con el lápiz, pues como sin una forma definida. Yo no sabría, yo creería que correr, pero no la tengo como tan a la mano a veces cuando lo necesito. Entonces Ensaya el es garabateo. como café, voy a hacerlo. Créeme que anotado. Bueno, yo creo que esto sería todo por hoy. Gracias, Muchísimas Laura. gracias a ti por compartir todo ese conocimiento en general. Me llevo como muchos puntos muy importantes para compartir, pues esto es para nuestros profes, entonces creo que también va a ser un insumo supremamente valioso como en este proceso que llevamos, porque también estamos como en un trabajo de ser embajadores de la inclusión. Súper. Y eso es algo que realmente nos mueve a muchos. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, Laura, e invitarlos a todos para comentar cualquier tema que consideren importante para los siguientes episodios y bueno, que estén sintonizados con nosotros en Rompiendo el Tablero. Muchas gracias, Laura, por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Vale, gracias.